People, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha tratado la vida? Espero que súper bien. Bueno, nada, bienvenidos al canal. Mi nombre es Valdir Novak y sin ir más lejos, ¡comenzamos! Bueno, gente, bienvenidos. Espero que estén muy bien, como ya lo dije. Mi nombre es Valdir Novak. El día de hoy vamos a terminar con una serie, ¿sí? Que hemos realizado durante los videos anteriores, que es, bueno, o sea, la lista o la serie sigue, que son las perlas espirituales. Esto es una parte del canal que va a seguir, pues, hasta que el canal, hasta que Dios lo quiera, ¿cierto? Pero a lo que hoy es que vamos a terminar con una serie que empezamos hablando sobre el cielo, ¿sí? En los primeros videos yo te estaba hablando sobre que existían tres cielos, ¿sí? Entonces te decía que existía el cielo atmosférico, cielo sideral y también existía el cielo celestial, que es donde Dios habita, ¿cierto? Entonces te decía que la Biblia presenta esos tres cielos. En el primer video te hablaba de eso, en el Salmo 19. Después te hablaba de Amós 5:8, no, entonces hablábamos de las cosas que existían o que habían en el cielo sideral, el cielo en el espacio exterior, en donde vuelan los astronautas. Entonces te hablaba sobre las estrellas, ¿sí? Entonces hablábamos un poco sobre eso. En el tercer video hablamos sobre también otro efecto luminiscente que ocurre no solamente en el espacio exterior, sino también que afecta el cielo atmosférico, que es el cielo que nosotros vemos, en el que vivimos, donde vuelan los pajaritos, que son las auroras polares. Entonces te hablaba sobre eso. Y entonces ahí habíamos hablado de dos cielos, el cielo atmosférico, que es el cielo en el que podemos ver, el cielo donde está la capa de ozono, y el cielo eh, sideral, que es el cielo donde vuelan los cometas, donde pues están las estrellas. Y el día de hoy vamos a terminar esta serie, esta miniserie sobre el cielo, hablando sobre el Salmo 91. Es curioso que comenzamos con el 19 y vamos a terminar con el Salmo 91, que es como digamos el número a la inversa, ¿no? Y vamos a hablar más específicamente sobre el cielo, el tercer cielo, y cómo nosotros podemos vivir en el tercer cielo o como si estuviéramos viviendo en el tercer cielo, pero aquí en la tierra. ¿Sí? Y esto lo vamos a aprender por medio del Salmo 91. Salmo 91 es un salmo muy especial y nos promete esto, nos da la seguridad de que podemos vivir aquí en la tierra una vida como si estuviéramos en el cielo o con esa conexión que todos nosotros debemos y podemos tener en el cielo, ¿no? Entonces vamos a aprender el día de hoy sobre esto y te invito a que te quedes y a que lo aprendamos juntos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esto. Entonces, lo que siempre hacemos en esta serie es que tomamos un versículo clave, que en este caso es el Salmo 91, versículo 1, y lo que vamos a hacer el día de hoy es entender este versículo por medio de textos y términos claves, ¿sí? Que tiene este versículo. Entonces, vamos a leer qué dice el texto del día de hoy. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Otras versiones dicen bajo la sombra del Todopoderoso. Omnipotente significa eso, que todo lo puede, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre estas características. Vamos a decir qué es habitar, ¿sí? Vamos a decir qué es el abrigo del Altísimo y también vamos a explicar un poco a qué se refiere la Biblia cuando dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significará la palabra sombra? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida diaria, con la protección de Dios? Sí, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, primero que todo, sobre este verbo habitar. ¿Qué significa habitar? Vamos a hablar sobre esto. Entonces, bueno, primero vamos a hablar de los aspectos generales de qué es habitar. Voy a mover un poco la cámara para que puedas ver un poco también lo que tengo acá. Sí, aquí está. Entonces, mira, habitar, el verbo hebreo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento en este caso, el Salmo hace parte, el libro de Salmos hace parte del Antiguo Testamento. La palabra hebrea que se traduce como habitar es yashav y puede traducirse de la siguiente manera, como vivir
sentarse, permanecer en compañía de, relacionarse con. Sí, estas son de algunas de las acepciones, algunas de las definiciones que usted puede encontrar sobre este verbo, yashab. Es interesante que para vivir con una persona, para relacionarse con una persona, para tener una relación, uno tiene que de alguna manera entender que existen ciertos términos, ¿sí? Ciertas concesiones a las que se llegan y hay ciertas cosas que se pueden hablar, pero hay ciertas cosas que no se pueden transgredir, hay ciertos límites que no se pueden transgredir. En ese caso, la palabra de Dios dice, y el mismo Jesús lo dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, el amor a Dios requiere del ser humano, requiere un esfuerzo, requiere de acatar los mandamientos que están escritos en este libro, en su palabra, ¿sí? Entonces, en la medida en la que nosotros aprendamos qué dice la Biblia, en la medida que nosotros aprendamos lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros, nosotros vamos a poder habitar con Dios, vamos a poder estar más cerca de su presencia, a tener más paz en nuestro corazón y a tener más tranquilidad, más seguridad. Porque al fin y al cabo Dios es eso, Dios es nuestro creador, Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y entonces, en la medida que nosotros hagamos esto, Dios nos va a colmar a nosotros de bendiciones enormes. Y le digo bendiciones enormes porque Dios ya usted crea o no crea, Dios a usted lo bendice. La palabra de Dios dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Entonces, por ejemplo, el sol, las condiciones climatológicas, ya es una bendición dada por Dios, dada a todo el género humano. Sin embargo, no es la única bendición que da Dios. Dios quiere dar más bendiciones, pero para eso usted también tiene que tomar la decisión de habitar con Dios, tiene que tomar la decisión de sentarse con Él, tiene que tomar la decisión de relacionarse con Él. Y para eso se requiere fe. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 6, dice de la siguiente manera, Dios dice que todo aquel que se acerca a Dios requiere creer que Él existe y que Él recompensa a quienes le buscan. Entonces el día de hoy le animo a que tenga fe. Y si no tiene fe, también puede decir como una persona que se le acercó al Señor Jesús, diciendo, Señor, no tengo fe, pero ayúdame a tener fe, ayuda a mi incredulidad. Y Dios puede darle a usted la fe que usted necesita, ¿sí? Entonces el día de hoy yo lo animo a que le dé ese espacio a Dios, le dé esa oportunidad a Dios. Vamos a seguir un poco porque hay que hablar un poquito más sobre esto. Vamos a hablar sobre otros aspectos generales. En este caso, vamos a desaparecer un minutico. Y quiero mostrarte que el Salmo establece dos grupos. ¿Sí? En este caso, la palabra habitar se puede, digamos, interpretar como un condicional. ¿Eso qué significa? Que no todo el mundo puede habitar con el Altísimo. Entonces, como no todo el mundo puede habitar con el Altísimo, porque Dios demanda de nosotros cierto cumplimiento de sus mandamientos y de otras cosas, ¿cierto? Como por ejemplo dar el diezmo, dar la ofrenda, guardar un día de reposo, cumplir otros mandamientos que están en su palabra en Éxodo 20, por ejemplo. eh, Esto hace que usted tenga que tomar una decisión. Entonces, el Salmo nos está explicando que existen dos grupos. El Salmo establece dos grupos. El primero es constituido de personas que habitan al abrigo del Altísimo, que toman la decisión de acercarse a Dios, ¿cierto? Y hay otro grupo que por antonomasia deciden no hacerlo, los que no habitan al abrigo del Altísimo. Entonces, los que están con Dios tienen bendiciones y los que no están con Dios, no le voy a decir que no tienen bendiciones, pero no tienen igual cantidad de bendiciones que las que podrían tener si estuvieran cerca de Dios, ¿cierto? Entonces, esto es interesante para que lo tengamos en cuenta el día de hoy. Y bueno, como te decía, es una decisión, ¿sí? El estar con Dios es una decisión. Y yo quiero contarte el día de hoy que esa decisión que nosotros tenemos que tomar ya también fue tomada por Dios. Dios primeramente fue el que se acercó a nosotros. La Biblia dice que nosotros pecamos y porque pecamos, porque desobedecimos la palabra de Dios, lo que Dios decía, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo,
Dios no permitió que esa relación se destruyera, sino que Él se acercó a nosotros. En el libro de Génesis, en el capítulo 3 se narra la desobediencia humana. Y una vez que el hombre pecó, una vez que, cuando digo hombre, me estoy refiriendo a la raza humana, tanto Adán como Eva pecaron, desobedecieron a Dios, el ser humano se alejó de Dios. Mira lo que dice Génesis 3 9 y 10. Dice de la siguiente manera: Mas Jehová Dios llamó al hombre, es decir, tanto a Adán como a Eva, y les dijo: ¿Dónde estás tú? Él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, una vez que el hombre metió la pata, ¿cierto? Que el hombre, cuando me refiero a hombre, quiero otra vez recalcar que es la raza humana. Cuando el ser humano metió la pata, el ser humano lo que hizo fue alejarse de Dios, porque no se sentía cómodo delante de su presencia, y eso está bien. Sin embargo, Dios, conocedor de esto, Él fue el que dio el primer paso, Él fue el que se acercó a nosotros, Él fue el que nos mostró su amor. Sí, entonces esta decisión de querer habitar con nosotros es una decisión que también tomó Dios primeramente. Dios quiere habitar con usted, Dios quiere que usted lo conozca, Dios quiere lo mejor para usted, pero para eso también usted tiene que querer habitar con Él, ¿cierto? Porque Dios no quiere que nosotros estemos con Él porque solamente queremos los panes y los peces. Dios también quiere que lo hagamos por amor. ¿Sí? Entonces es interesante esto. Y esto también, esta idea es recalcada en Apocalipsis, un libro también muy interesante, que es el último libro de la Biblia, que para que usted se dé cuenta que desde el Génesis, que es el inicio de la Biblia, hasta el Apocalipsis, Dios demuestra esa unión, Dios demuestra que quiere estar con cada una de sus criaturas, con cada uno de nosotros. Él dice de la siguiente manera, Él dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener una relación con nosotros cercana. Dios está allí tocando nuestra puerta. Dios quiere que le conozcamos, ¿sí? Y el día de hoy, si usted ha visto este video y si usted lo está analizando en este momento, quiero decirle que Dios tiene un mensaje para usted. Dios a usted lo ama y quiere que lo conozca profundamente. Ahora vamos a hablar rápidamente sobre este concepto que es al abrigo del Altísimo. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? ¿Qué nos quiere decir Dios en este sentido? Aquí es cuando yo te hablo rápidamente del tercer cielo. Resulta pues que en los primeros videos nosotros estábamos hablando que existían tres cielos. El primer cielo, como ya lo veníamos diciendo, era el cielo donde vuelan los pajaritos. Segundo cielo, donde están las estrellas, los planetas. Y hay un tercer cielo que es donde Dios mora. ¿Sí? Es donde mora Dios y los ángeles y todas sus criaturas, ¿cierto? Dios mora en este tercer cielo. Y aquí la palabra abrigo, que es del hebreo seter, se puede traducir como un lugar escondido, un lugar inalcanzable, un lugar secreto. Y no es que sea inalcanzable en sí, sino que nosotros como humanos en este momento, como raza pecaminosa, no podemos alcanzar el cielo, porque el cielo es un lugar inexpugnable, es decir, que el pecado, la maldad no entra. ¿Sí? Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, a nosotros Dios nos promete que nos puede llevar allí, al tercer cielo. Dios promete eso. Eh, Sin embargo, aquí el término, como te digo, abrigo, hace referencia a ese tercer cielo, a un lugar inalcanzable. Cuando Dios se presenta como el Altísimo, se está presentando como el que está más alto, el Supremo. Y él dice que es el Altísimo porque él está a los lados del norte. Mira, aquí te puse una brújula para enseñarte que hay puntos cardinales y Dios está al lado norte, es decir, en la parte más arriba de todo, ¿cierto? Y eso lo confirmamos con el Salmo 48, el versículo 2, que dice: qué hermosa altura, el monte Sión, allá en el extremo norte, es la alegría de toda la tierra, es la ciudad del gran rey, ¿sí? Entonces, Dios tiene una ciudad. Dios tiene un lugar en el que Él habita, ese lugar es el tercer cielo. Y el Salmo nos está diciendo que el que decida habitar con Dios, el que decide permanecer del lado de Él, del lado de lo que Él demanda, puede tener la seguridad de que va a poder llegar a ese tercer cielo y que va a tener la ayuda, no solamente de Dios, sino también de todas sus criaturas, de sus santos ángeles,
también cuidándonos y protegiéndonos y dándonos ayuda a nosotros acá en la tierra, ¿sí? Entonces, eh, ¿quién de nosotros quisiera tener eso? Yo creo que sí, yo creo que todos nosotros quisiéramos tener esta oportunidad, y el día de hoy quiero decirte que tú la puedes tener también. Y quiero finalizar hablándote sobre qué es la sombra del omnipotente. ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos dice esto, la sombra del omnipotente? Mira, resulta que la palabra sombra eh, se llama Etzel y en hebreo, y lo que se traduce como sombra es protección, ¿sí? Cuando aparece sombra, normalmente se refiere al poder de las tinieblas, el poder del enemigo, a un poder que nos quiere hacer daño, que no quiere nuestro bien. Entonces Dios, en medio de esa sombra, Dios promete que nos va a proteger. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 23:4, cuando nos dice, el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Entonces, cuando usted encuentre en la Biblia la palabra sombra, se refiere, en la mayoría de las veces, se va a referir a un momento de aflicción, en un momento en el que el enemigo quiere a usted hacerle daño, pero Dios dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, aunque andes en valle de enemigos, en valle de oscuridad, Dios será tu luz, Dios estará contigo, Dios será protector, ¿sí? Dios ofrece protección contra las tinieblas. Y esto también lo podemos entender leyendo el libro de Lucas, el capítulo 1, el versículo 79. Y yo quiero que tú entiendas que la Biblia es completa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Los dos testamentos se relacionan, funcionan, digamos, de forma interconectada, ligada. Mira que los conceptos se repiten. Eso es muy interesante. Lucas 1:79 nos dice que Jesús vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. Sí, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos da protección. Entonces, cuando el Salmo dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, nos está diciendo que el que decide estar con Dios, el que decide cumplir sus mandamientos, puede tener la seguridad de que el cielo mismo está teniendo en cuenta lo que está sucediendo en este valle de sombra de muerte, y que nosotros vamos a tener protección sobre todo lo que nos ocurra, ¿sí? Entonces, eso no significa que a usted la vida va a ser de rosas, no. Eso significa que usted va a estar protegido ante las dificultades que vengan. Y yo quiero mostrarle esto porque esto es muy interesante. Y es que, para finalizar, para mostrarte realmente que Dios es omnipotente, cuando se refiere a omnipotente es que todo lo puede. Dios en el Salmo 91, emplea una característica, una figura literaria que se llama merismo. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con un merismo? Me estoy refiriendo a una comparación de dos extremos para referirse a un todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted allí tiene su Biblia, yo le voy a invitar a que tenga su Biblia y a que abramos juntos el Salmo 91, ¿sí? El Salmo 91, y vamos a leer cada uno de los versos que aparecen en pantalla. Entonces, por ejemplo, vamos a leer rápidamente el verso 1, ¿sí? Si quiere puede parar el video y buscar su Biblia. Yo le animo a que lo haga porque es muy interesante. Entonces, para que si quiere lo haga. Ok, yo creo que ya pudiste parar, y si no, pues vamos a leerlo igualmente. Mira lo que dice acá. Él dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, como te decía, la palabra abrigo hace referencia al tercer cielo, es decir, a un lugar inexpugnable. El que mora con Dios va a poder llegar al cielo, va a poder tener la ayuda del cielo aquí en la tierra. Entonces, Dios establece una unión de cielo y tierra, ¿cierto? Entonces, se quiere decir que Dios nos protege tanto aquí en la tierra y también nos protege en el cielo, porque cuando vayamos al cielo no va a entrar el pecado. Entonces Dios va a estar protegiéndonos no solamente aquí en la tierra, sino también allá en el cielo. Vamos a leer rápidamente el verso 3. Mira lo que dice el verso 3. Él dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces, el cazador es un ser humano, ¿sí? El cazador es un ser humano.
Y la peste podríamos decir que es un factor biológico, un factor natural, un factor que uno no puede predecir, por así decirlo. Por ejemplo, la pandemia, uno realmente no supo cuándo llegó la pandemia, una peste, una cuestión biológica que no estábamos preparados. Para el ser humano de pronto uno puede saber cómo reaccionar, pero ante los factores de la naturaleza es muy difícil saber cómo va a suceder y qué va a suceder. Sin embargo, Dios, por medio de este salmo nos está queriendo decir que Él nos librará tanto del ser humano como también de alguna catástrofe natural que ocurra, ¿cierto? Alguna enfermedad, alguna cuestión biológica que ocurra. Pero no solamente eso, mira, Dios también promete protección tanto en la luz como en las tinieblas. Vamos a leer rápidamente el versículo 5 y 6. Mira lo que dice. Dice, no temas al terror nocturno, ni a la saeta que huele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, ni a la mortandad que en mediodía destruya. Mira que es interesante que aquí nos habla del terror nocturno. En la noche es el momento en el que no está el sol, entonces, o pareciera que no está el sol, y entonces no hay luz, ¿cierto? No hay luz. Y el mediodía es el momento en el que, digamos, hay más luz. Entonces, sea que estemos en un lugar sin luz completa, que nosotros no podamos ver luz, Dios está allí protegiéndonos. Y sea que estemos en el mediodía, cuando está la luz más fuerte, Dios está allí protegiéndonos. Y para finalizar, quiero mostrarte también el verso 7. Mira lo que dice. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Quiere decir que Dios nos va a proteger tanto nuestra derecha como nuestra izquierda, nuestra entrada como nuestra salida. Entonces, este salmo, por medio de estos merismos, nos está mostrando que nuestro Dios, que Jehová nuestro Dios es un Dios omnipotente, que todo lo puede, que nos ama, ¿sí? Entonces el día de hoy yo quiero finalizar diciéndote esto. Yo quiero finalizar diciéndote que tenemos un Dios que es un Dios de amor, pero también es un Dios de orden. Dios exige de nosotros que cumplamos sus mandamientos, para que nosotros también podamos ser acreedores de todas estas bendiciones. Espero que con la ayuda de Dios podamos aplicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy, a que podamos llegar al cielo, a ese tercer cielo que Dios promete que nos va a dar. Y espero pues que podamos ser felices por medio de este conocimiento, porque es un conocimiento magnífico. Entonces te invito a que, si quieres, inclines tu rostro para que tengamos una pequeña palabra de oración y finalicemos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy inmensas gracias por este día, te doy inmensas gracias por tu amor, te doy inmensas gracias por las personas que han visto este video. Quiero poner en tus manos a cada una de ellas, también como a sus familias, para que seas tú, Señor, protegiéndolos, para que seas tú, Señor, dándoles entendimiento, dándoles conocimiento, Señor, y permitiéndoles tener esa paz que el mundo no da, sino que tú solamente puedes dar. Gracias, Señor, porque lo hemos entendido y porque tú estarás con cada uno de nosotros. En nombre de Jesús, amén. Bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Ya con esta sección hemos terminado pues con la sección de los cielos, y la semana que viene vamos a hablar de otro concepto muy interesante, pero que no te voy a decir en este momento porque quiero que veas la semana que viene qué es lo que va a venir. Y también me gustaría que si quieres en los comentarios, sí, en los comentarios de este video, me dejes algún tema que te gustaría que tratáramos, sí, algún tema que te gustaría que aprendiéramos, ¿cierto? O que te gustaría alguna duda que te gustaría que podamos resolver. Con la ayuda de Dios lo vamos a poder hacer. Recuerda que te puedes suscribir, recuerda también que tengo Instagram para que vayas y lo veas. Y bueno, nada, espero pues que tengas un feliz día, una feliz noche o una feliz tarde, no sé en cuál momento veas esto, pero espero que sea cuando sea, seas muy feliz y que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos.